¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar si una figura de autoridad te lo ordena? ¿Apagarías la luz? ¿Gritarías a alguien? ¿Harías daño físico? ¿Y si esa orden implicara lastimar a una persona inocente con una descarga eléctrica de 450 voltios? No por odio, no por venganza, solo porque alguien con bata blanca te lo pidió. Parece una escena de Black Mirror, pero ocurrió en 1961. Y lo más inquietante no fue el experimento, sino sus resultados. Stanley Milgram, un psicólogo de Yale, quería entender cómo personas comunes fueron capaces de cometer atrocidades bajo regímenes autoritarios. ¿La maldad es innata o es obediencia ciega? Y lo que descubrió fue tan perturbador que hasta hoy, más de 60 años después, seguimos sin digerirlo del todo. Porque este experimento no solo habla del pasado, habla de lo que tú, sí, tú, podrías hacer si estuvieras en la misma sala. La gran pregunta no es si somos buenos o malos, es si somos autónomos o obedientes. Y por qué, cuando el poder te da una orden, la conciencia a veces se queda callada. Este no es un vídeo de conspiraciones ni una clase de ética. Es un espejo. Y cuidado, no todo el mundo quiere mirarse en él. Stanley Milgram no era un tipo común. Nació en Nueva York en 1933, hijo de inmigrantes judíos húngaros. Durante su adolescencia, mientras el mundo intentaba entender cómo ocurrió el Holocausto, él se hacía una pregunta más incómoda. ¿Cómo personas normales terminan haciendo cosas monstruosas? En 1961, tras doctorarse en Harvard y trabajar con Solomon Asch, sí, el del experimento de la presión social con las líneas, Milgram diseñó lo que sería uno de los experimentos más oscuros en la historia de la psicología. El experimento de Milgram no necesitó laboratorios futuristas ni tecnología compleja. Solo necesitó 3 personas: un investigador con bata blanca, un voluntario que creía ser parte de un estudio sobre memoria y un actor que fingía ser otro voluntario. Se sorteaban roles, aunque el resultado siempre estaba arreglado. El actor sería el alumno y el verdadero sujeto del experimento. El maestro debía leer palabras. Si el alumno fallaba, debía recibir una descarga eléctrica creciente, desde 15 hasta 450 voltios. La máquina tenía etiquetas como: detrás de la pared, el actor reaccionaba. Primero con risas nerviosas, luego con gritos, luego golpes, después suplicios y finalmente silencio. Y lo más inquietante, muchos seguían apretando el botón aún en el silencio. Cuando el maestro dudaba, el experimentador usaba frases protocolarias. Por favor, continúe. El experimento requiere que siga. No tiene otra opción. Debe continuar. Nunca había amenazas. Solo una autoridad firme, segura. Y eso bastaba. ¿Quiénes eran los participantes? Maestros, carniceros, oficinistas, vendedores, estudiantes. No sabían que serían parte de uno de los experimentos más polémicos de la historia. Y cuando se les explicaba después, muchos se derrumbaban. Pero lo más escalofriante fue que la gran mayoría obedeció hasta el final. Aplicaron lo que creían eran descargas potencialmente letales, simplemente porque un tipo con bata se los pidió. El 65% llegó hasta los 450 voltios, y de los que no llegaron, casi todos intentaron justificarse, no porque dudaran del daño, sino porque tenían miedo de desobedecer. Milgram grabó todo. Documentó expresiones, sudor, tics nerviosos, tartamudeos. La incomodidad era real, pero el botón se seguía apretando. Y lo más loco, nadie obligaba físicamente a los participantes. Podían levantarse, irse. Pero no lo hacían. Estaban atrapados en algo más fuerte que la violencia: la obediencia estructural. Uno de los datos menos conocidos es que Milgram fue rechazado por muchas revistas científicas. Algunos lo acusaron de manipulación emocional, de abuso psicológico, pero él respondió algo brutal. La obediencia puede ser peligrosa. Yo solo diseñé un escenario, ellos actuaron. El experimento fue replicado en Alemania, Australia, Sudáfrica, Francia, Italia, siempre con los mismos resultados. Incluso en una versión con mujeres, el nivel de obediencia fue casi idéntico. Algunos pensaron que era una prueba del mal, pero Milgram insistía. No se trataba de maldad, se trataba de condición humana. Y hasta el día de hoy ningún experimento ha mostrado con tanta crudeza lo cerca que estamos del abismo. Cuando una orden viene desde arriba,
El poder de la autoridad transforma a personas comunes en ejecutores sin rostro. No por maldad, sino por rutina, por miedo, por sistema. Este patrón no es nuevo. Desde niños se nos enseña a obedecer. Las figuras de poder, padres, maestros, policías, jefes, tienen razón por el simple hecho de estar en posición de mando. Y cuando el contexto lo permite, la obediencia se convierte en una trampa. No cuestionar, no dudar, solo seguir. En los 2000 se repitió el experimento en varias culturas: Alemania, Australia, Estados Unidos. Los resultados fueron casi iguales. La nacionalidad no importa, el tiempo tampoco. Somos obedientes por diseño. Y si eso no te incomoda, debería. Porque el mismo patrón que hace que un trabajador siga órdenes absurdas en una oficina es el mismo que permite abusos, guerras, silencios cómplices y tragedias. Pasamos de ser individuos con criterio propio a engranajes en una máquina. Él lo llamó el Estado agente. La responsabilidad se transfiere. Ya no soy yo el que hace daño. Es el sistema, la empresa, el protocolo. Y eso, culturalmente, nos han enseñado a aceptarlo. Desde niños aprendemos que hay que hacer caso. A los adultos, a los maestros, a los jefes. No importa si tiene sentido, importa que te lo ordenaron. Y cuando eso se traslada al mundo real, los resultados son devastadores. Porque este patrón se repite. En dictaduras, en genocidios, en policías que siguen órdenes inhumanas. En trabajadores de empresas que contaminan, pero no pueden decir nada. En miles que callan, firman, aprueban y luego dicen: yo no sabía. Pero sí sabían, solo que estaban dentro del experimento sin cables. El de la vida real. Milgram decía que el contexto es más fuerte que el individuo. Y no lo decía como excusa. Lo decía como advertencia. Porque si no entendemos ese mecanismo, lo vamos a repetir. Y sí, tú puedes pensar: yo jamás obedecería una orden así. Perfecto. ¿Pero alguna vez te callaste ante una injusticia? ¿Alguna vez seguiste una regla absurda solo para no meterte en líos? Eso también es obediencia. Y no te hace malo, te hace humano. Pero lo importante es saber cuándo esa obediencia se convierte en complicidad. Cuando Milgram publicó los resultados, no solo fue criticado, fue temido. Porque nadie quería aceptar que la maldad no vive solo en dictadores ni en criminales, sino también en personas normales, obedeciendo normas sin cuestionarlas. El experimento incomodó a la ciencia. Porque no había un villano fácil de señalar. El mal no venía de la ideología, ni del dinero, ni de la rabia. Venía de algo mucho más común: la voluntad de no romper las reglas. Y eso para muchas sociedades es inaceptable, porque cuestionar la autoridad es pecado moderno, y desobedecer casi terrorismo. Pero Milgram no buscaba justificar el horror. Buscaba explicarlo para que no volviera a pasar. Y lo más trágico es que volvió. Y sigue volviendo. Siguió en My Lai, Vietnam, cuando soldados asesinaron a civiles desarmados porque un superior lo permitió. Siguió en Abu Ghraib, Irak, cuando carceleros torturaron prisioneros con permiso tácito. Sigue en las redes sociales, donde multitudes linchan virtualmente a personas que ni conocen. Sigue en oficinas, donde empleados permiten injusticias por miedo a perder el puesto. Por eso, Milgram tenía razón en algo. La línea entre el bien y el mal no separa países ni ideologías. Pasa por el corazón de cada persona. La gran pregunta no es si tú serías uno de los que apretó el botón. La gran pregunta es: ¿te atreverías a no hacerlo? Si eso te hace quedar mal ante todos. Y esa es una decisión que se toma todos los días, en lo pequeño.